buenas noches. Vamos a continuar con el tema número 12. Vamos a hablar sobre la conquista y la colonización de América Latina. Vamos a analizar el proceso de conquista, la colonización de América Latina, las consecuencias políticas, las consecuencias económicas, las consecuencias sociales, culturales, así como la resistencia indígena que ha tenido ese resurgimiento, por decirlo así, a lo largo de nuestra historia. Entonces nosotros ya conocíamos la llegada de Cristóbal Colón pues acá a América. Él llegó el 12 de octubre de 1492, llegó al continente americano bajo el patrocinio de los Reyes Católicos de España. Lo mandaron sobre todo en una búsqueda de una nueva ruta hacia las Indias, ¿ya? Entonces esto marcó el inicio del contacto de Europa y América. Entonces comenzó la conquista porque no fue descubrimiento. Recordemos que ellos no descubren, sino conquistan, que es muy diferente. Entonces, ¿cuáles fueron los motivos de la conquista? Como les decía, los reyes católicos le mandaron a Cristóbal Colón a buscar una nueva ruta para, sobre todo para las Indias, para China, sobre todo en la ruta de la seda. Ya ellos buscaban una ruta que sea más corta hacia el oriente. Entonces buscaban obviamente las rutas comerciales, riquezas, territorios, la expansión del cristianismo. Entonces esta ambición económica y el deseo de poder pues impulsaron la conquista, ¿ya? ¿Cuáles fueron los primeros conquistadores? Pues el primero está, entre los más destacados, por decirlo así, está Hernán Cortés, quien conquistó México, sobre todo a los mayas. Luego está Francisco Pizarro, acá quien sometió sobre todo al imperio incaico acá en América Latina, lo que es en el actual Perú, y luego fue a descubrir el Amazonas. Entonces la conquista del Tahuantinsuyo, la conquista del imperio inca, fue en 1532 tras la captura del inca Atahualpa. Nosotros tal vez ya conocemos la historia de Atahualpa. Lo atraparon pues y pedían un gran botín de oro y le trajeron todos los guerreros de él, pero igual lo habían matado. Entonces las armas trajeron caballos, trajeron enfermedades europeos que fueron mucho más fáciles la conquista para ellos, porque era muy diferente. Aquí no había, digamos, esos recursos que ellos sí tenían. Así que fue muy facilito, digámoslo así, para los españoles conquistarnos. Entonces la resistencia indígena, a pesar de todo este dominio europeo, muchos pueblos indígenas sí resistieron, pocos pero resistieron. En el actual Ecuador, Rumiñahui fue el símbolo de valentía, de lucha, de esfuerzo y sobre todo de defensa de territorio, que nosotros nos acordamos automáticamente de él cuando nos dicen tal vez algo de los incas. Entonces desde ahí siempre ha existido un poquito de resistencia indígena, sobre todo en la parte de Ecuador. La colonización española, se establecieron virreinatos porque era muy grande el imperio incaico. Entonces establecieron muchos virreinatos. Entonces vinieron, trajeron capitanes españoles, trajeron audiencias, crearon varios centros de poder. Entonces la economía sobre todo se basó en la minería. Trajeron esclavos africanos. Entonces esto facilitó pues la extracción de los minerales que teníamos aquí, porque aquí sí había recursos de sobra y se los llevaron a Europa para sus grandes ciudades. Entonces igualmente para la agricultura, el trabajo forzado, y vinieron trayendo esclavos africanos y a los indígenas pues los volvieron esclavos. También existió lo que se llamaba la encomienda y el repartimiento, y sobre todo España fue el más beneficiado de esto. Los sistemas coloniales que obligaron a los indígenas a trabajar para los colonos, es decir, los criollos que vivían ya aquí. eh, entonces ellos trabajaban en base a protección. Ellos les decían yo les protejo, les doy comida, etcétera, y les evangelizaban, les volvían católicos, pues. Y aunque en la práctica
fue muy feo. Fueron explotados, maltratados, no tenían derechos, entonces sí fue un poco feo. Entonces la evangelización, recordemos que el imperio español era católico con los dos reyes, entonces enviaban muchos misioneros, muchos sacerdotes que difundían el cristianismo, construyeron iglesias. Nosotros somos presentes en esa historia. Si vivimos en Quito, en el centro histórico, nosotros podemos observar tranquilamente una iglesia por cada cuadra, y eso significa porque las construyeron para llegar a la evangelización mucho más fácil de los colonos de aquí. Entonces, sin embargo, aquí también destruyeron grandes templos, sobre todo la cultura original, porque recordemos que los indígenas adoraban al sol, a la lluvia, entonces destruyeron esos grandes templos y construyeron grandes iglesias. Por eso es que tenemos aquí en Quito la de iglesias en cada esquina, sobre todo en el centro histórico, porque estaban en pleno centro, pues y todos estaban a la vista y era más fácil de evangelizar. ¿Cuáles fueron las consecuencias sociales? Pues sobre todo se creó estas castas sociales, españoles estaban por encima de todo, luego venían los criollos que eran la mezcla entre los españoles y los indígenas, venían los mestizos, indígenas, y por último los africanos, porque ellos eran esclavos que los traían, ¿ya? Entonces en este orden se marcó el orden social de la época y sobre todo marcó las desigualdades en América Latina, porque en toda América Latina se sigue manteniendo lastimosamente este tipo de desigualdades. Entonces el mestizaje en cultural, sobre todo ya con la colonización, el encuentro entre europeos, entre indígenas, entre africanos, pues dio origen a esta identidad cultural que nosotros tenemos hoy en día, sobre todo acá en América Latina, en países como Perú, Ecuador, Bolivia, parte de Argentina y el norte de Chile, pues se ve el origen marcado en los rasgos tanto físicos como culturales. Entonces esto se expresa en la lengua, en la religión, en el arte y sobre todo en las costumbres. Nosotros seguimos manteniendo costumbres indígenas, por ejemplo el Inti Raymi, el carnaval, la Mama Negra y el sinnúmero de fiestas que tenemos aquí en Ecuador. Entonces se siguen manteniendo algunas tradiciones indígenas. ¿Cuáles son las transformaciones económicas que tenemos? Pues la extracción de estos metales, como vinieron en masa, pues vinieron sobre todo a hacer minería, a llevarse el oro, plata, cobre, bronce. Entonces la extracción de estos minerales preciosos, la agricultura colonial, enriquecieron Europa. Europa es precioso por eso, porque se llevaron la mayoría de nuestros recursos, ¿ya? Sobre todo si nosotros tenemos la oportunidad de ir a Barcelona o a Madrid, nos vamos a dar cuenta de las grandes catedrales, cómo son hechas, y la mayoría de oro es de acá, de Latinoamérica. Entonces, mientras América sufría un fuerte desequilibrio económico y ambiental, pues Europa estaba prosperando en ese momento. Entonces el impacto en la población indígena, como obviamente los españoles traían enfermedades como la gripe, y acá no existía obviamente ninguna de esas enfermedades, la viruela, el tifus, ya había muchas enfermedades. Eh, la guerra, la explotación redujeron drásticamente la población indígena. Se estima por estudios que tal vez el 70-80% de la población indígena, la población inca, murió en ese tiempo. Es decir, quedaron muy pocos indígenas. Ya, así que es muy penoso, por eso no se le llama el descubrimiento de América, se le llama conquista porque fue una barbarie. Entonces la resistencia cultural, a pesar de esta colonización, pues los pueblos originarios, algunos, no todos, conservaron parte de su lengua, sobre todo en las sierras, tanto de Perú, de Ecuador, de Bolivia, parte de Argentina y el norte de Chile, pues sí mantenieron un poco, no todas, pero sí mantenieron las lenguas originarias. Por eso aquí en la mayoría de sierra, en la sierra a veces hablan el quichua, que es el segundo idioma oficial aquí del Ecuador, está escrito en la Constitución así, pues así lo es. Entonces estos pueblos conservaron esa lengua, conservaron esa tradición, sobre todo como les digo en las sierras de estos países, y tenían esa cosmovisión, entonces que hoy forma parte de la identidad de Latinoamérica, que hasta ahora la siguen defendiendo, siguen festejando, etcétera.
¿Cuál es la herencia entonces africana de aquí? Porque recordemos que los afrodescendientes aquí están aquí en Ecuador, por lo que eran traídos de África. Ellos fueron prácticamente esclavos africanos, que los trajeron sobre todo para la minería ilegal. Entonces los africanos traídos como esclavos ahora ya aportan con su música, la religión, la gastronomía y sobre todo se asentaron en dos grandes pueblos, en Esmeraldas y en el Valle del Chota. ¿Ya? ¿Por qué se asentaron en Esmeraldas? Pues venían en un barco y el barco encalló y la mayoría de los esclavos se escapó pues y se quedaron a vivir por ahí en Esmeraldas porque les traían en grandes barcos y eso. Unos migraron a la sierra, que es el caso del Valle del Chota, y por eso existen esas dos grandes comunidades en esos dos grandes lugares. Entonces, esta cultura aporta la música, aporta la religión, aporta gastronomía, costumbres típicas de ellos. Entonces, esto enriquece aún más nuestra cultura, tanto aquí en el Ecuador como en el continente. ¿Cuáles son las consecuencias actuales de la colonización? Lo que podemos nosotros observar, pues siguen las desigualdades sociales, se sigue marcando esa brecha entre ricos y pobres, existe la concentración de tierras, los más ricos obviamente tienen más, la discriminación hacia los pueblos indígenas no tienen las mismas oportunidades, por decirle así, que las personas que tal vez son mestizas o viven en la ciudad. Entonces es medio complicado el acceso tanto a educación, salud, igual para los pueblos afrodescendientes. Ya el pueblo mestizo ha tomado fuerza aquí en el Ecuador ya según el INEC la mayoría se identifica como mestizo, así que ellos han considerado una fuerte identidad, pero igual se sigue manteniendo estas brechas sociales. Entonces, para finalizar, nosotros tenemos que recordar que la colonización, la conquista, transformaron profundamente América Latina, no solo nuestro país, sino toda América. Entonces, desde este choque cultural surgió una identidad diversa, que aún buscamos equilibrio, aún buscamos que tengamos igualdades, etcétera, se creen movimientos sociales, se crean muchas cosas, pero a la final todavía no logramos concretar nada. Entonces, aún buscamos sobre todo el equilibrio entre estas herencias, entre estos derechos, y está más que todo en nosotros, reflexionar y ser empáticos con todas las personas que tengamos hacia nuestro alrededor. Entonces, como debercito, usted tiene que elaborar una línea de tiempo que incluya los principales acontecimientos de la conquista y la colonización de América. Ahí usted le va escribiendo varias cositas, como ya sabe cómo es una línea de tiempo. Adicionalmente les quería decir que esta semana ya concluimos con la segunda materia, así que estar pendiente con el tema de los deberes. Yo estaba revisando unos, todavía no terminan de subir, así que estar pendientes. Igual yo voy a revisar, yo reviso los días domingos, así que no hay problema si todavía no les aparece con calificación. Y recordarles también el tema de las pensiones, que eso me dijo el señor rector que les haga acuerdo. Entonces, listo, nos vemos el día de mañana, que tengan una excelente noche, si es que no hay preguntitas. Dicen buenas noches. Sí, mi pregunta es, Sí. ¿yo estoy al día de mis deberes o me faltan? Me dicen, disculpen. A ver, veamos, porque yo vi que hasta el 9 creo que tenía enviados. No, ya creo que ha subido ya, porque estaba revisando ayer. A Sí, ver, me dicen, ya subí, por eso que le pregunto, porque como casi no me conecto porque estoy full trabajo, entonces no he claro, tenido sí, la oportunidad. sí le comprendo, no hay problema. No, sí, ya solo le falta el deber de hoy nomás. De ahí estar pendiente, que solo hasta el jueves vamos a ver si tenemos clases porque nos falta un temita. El jueves hemos de concluir y el viernes tienen el examen hasta el día domingo. Ya dicen, Ya listo, que tengan una excelente noche. hasta mañana. Hasta mañana, que tengan una excelente noche.